Debemos actuar de forma radical. Los judíos deben irse de Europa, pero si no quieren marcharse por voluntad propia, no veo más solución que el exterminio. Cuando pienso en ello, me doy cuenta de que soy extraordinariamente humano. Hace mucho que terminó la Segunda Guerra Mundial, pero el mundo de pesadilla de Adolf Hitler aún representa el mal extremo. Su legado fueron 40 millones de muertes, incluyendo el intento de aniquilación de toda una raza. Pero ¿cómo pudo un solo hombre llevar al mundo al borde de la destrucción? Historia de Hitler. Primera parte. Resulta conveniente clasificar a Hitler como algo extraño, una aberración monstruosa, de algún modo distinta al resto de nosotros, pero sigue incomodándonos el hecho de que era humano. A pesar de ser el individuo más filmado y sobre el que más se ha escrito de la historia, sigue siendo una figura misteriosa, perdido entre filmaciones parpadeantes, eclipsado por el horror que desencadenó. Idolatrado y adorado por millones de personas, Hitler inspiraba una lealtad inquebrantable. Winston Churchill le describió como ese hombre retorcido, depositario y personificación de un odio que destruye el alma. Pero para sus devotos seguidores era un héroe mítico y amenazador envuelto en una capa de justa venganza. Pero, ¿qué le dio a este hombre el poder de desencadenar la mayor matanza de masas en la historia de la humanidad? Denn als unsere Partei gerade 7 Mann hoch war, sprach sie schon 2 Grundsätze aus. Erstens, sie wollte eine wahrhaftige Weltanschauungspartei sein. Und zweitens, sie wollte daher kompromisslos die einzige Macht und alleinige Macht in Deutschland. Hipnótico orador, fue con las palabras que Hitler transformó Alemania de una república a una dictadura brutal. Fue con las palabras que lideró a su país por el camino de la guerra. Es a través de las grabaciones de sus discursos y conversaciones que debemos intentar comprenderle. Hitler nació en el pequeño pueblo de Braunau, justo en la frontera austríaca con Alemania, el 20 de abril de 1889. Fue el cuarto hijo de Clara, cuyos 3 primeros hijos habían muerto siendo aún pequeños. En consecuencia, la madre de Hitler se entregó plenamente a él, colmándole de cuidados y atenciones. El joven Adolf era un niño impaciente, gandul e infeliz que no se llevaba muy bien con su autoritario padre, Alois, un funcionario de baja categoría. En el fondo, pensaba que su hijo debería ser funcionario del Estado, pero me asqueaba solo pensar que un día yo estaría encadenado a una silla de funcionario. Yo solía decirle a mi padre, «Padre, piensa que...» y me interrumpía de inmediato. «Hijo, no necesito pensar, soy funcionario». El colegio era ridículamente fácil. Lo que me gustaba lo aprendía. Lo que parecía irrelevante lo saboteaba por completo.
Mis mejores asignaturas eran, con diferencia, geografía e historia. Siempre sacaba las mejores notas. Por otra parte, no tenía un comportamiento precisamente impecable. Me convertí en un pequeño cabecilla y era difícil de dominar. En realidad, la conducta de Hitler era perfectamente satisfactoria, pero nunca fue muy buen estudiante. Sus notas eran tan malas que se vio obligado a abandonar los estudios a los 16 años. Como de costumbre, la memoria de Hitler era altamente selectiva. Contradiciendo los deseos de su padre, Hitler insistió en convertirse en artista. Cuando su padre murió en 1905, su indulgente madre le permitió trasladarse a Viena para intentar ingresar en la Academia Nacional de Arte. Sin embargo, aunque su trabajo era competente, incluso interesante, no impresionó a la junta académica y su solicitud fue rechazada. Para mí, Viena representa 5 años de dureza y miseria. Años en los que me vi obligado a ganarme la vida, primero como peón y después como pintor. No tenía más amigos que la preocupación y el hambre insaciable. A pesar del dudoso entorno que me rodeaba, siempre conservé mi buen nombre. Hitler fue de una pensión de mala muerte a otra sin amigos ni intereses. Vivía de su pequeña pensión de orfandad y del poco dinero que su madre podía enviarle. Mataba el tiempo buscando teóricos políticos aficionados e insatisfechos sociales como él. Se volvió intolerante. Odiaba el tabaco y el alcohol, a los marxistas, a los oficiales militares, el sistema educativo que le había rechazado y a los judíos. No topé con la palabra judío con demasiada frecuencia hasta que fue en conexión con discusiones políticas. El hecho de que los judíos hubieran sido perseguidos convirtió en honor mi disgusto al oír comentarios críticos sobre ellos. Entonces, un día, mientras paseaba por el centro de Viena, me encontré con una aparición que llevaba un caflán negro y rizos de pelo negro. ¿Esto es un judío? Seguro que en Linz no tenían ese aspecto. Compré mi primer panfleto antisemítico, pero las acusaciones me parecieron monstruosas. Entonces, fuera donde fuera, empecé a ver judíos. Y cuanto más les veía, más se diferenciaban del resto de la humanidad. Mis ideas con respecto al antisemitismo sufrieron la mayor transformación de todas. Ya no evitaba las discusiones sobre la cuestión judía, ahora las buscaba. Gradualmente empecé a odiarles. Había dejado de ser un cosmopolita de carácter débil y me convertí en antisemita. Había venido a Viena para observar 3 problemas importantes: la cuestión social, el problema racial y, finalmente, el movimiento marxista. Dejé Viena siendo un antisemita convencido, un enemigo mortal del marxismo y políticamente pro-alemán. Desde entonces he tenido que aprender muy poco y no he cambiado en nada. Según sus propias palabras, a la edad de 23 años, Hitler ya había aprendido todo lo que le haría falta saber. Cuando la Primera Guerra Mundial se extendió por Europa, Hitler vio la oportunidad de cambiar su vida miserable y sin sentido. Como sabía que el destino de Alemania y Austria no se decidiría solamente en el ejército austríaco, me alisté en el ejército alemán. El cambio pareció irle bien. Los enfrentamientos de 1914 fueron una especie de redención de las vejaciones de mi juventud. Aún hoy no me avergüenza decir que me puse de rodillas y di gracias a Dios con el corazón desbordado.
Sirviendo como soldado mensajero de la compañía y después como cabo, Hitler participó en 48 batallas, fue herido 2 veces y recibió la Cruz de Hierro de primera clase por su valentía en combate. Sin embargo, Hitler no hizo ningún amigo. Meditando en las trincheras, tenía ataques de furia y declamaba a sus compañeros soldados sobre comunistas y judíos. En octubre de 1918 quedó temporalmente ciego en un ataque con gas. Un mes más tarde, mientras yacía convaleciente en una oscura habitación de hospital, una oscuridad más profunda se apoderó de Alemania. La guerra estaba perdida. Al término de la guerra, muchas de las grandes monarquías europeas se desintegraron. En su lugar llegó la anarquía, el hundimiento del ejército y la desintegración social. Alemania estaba al límite. Franjas de sus territorios fronterizos eran confiscadas por potencias extranjeras. El país había sido despojado de su ejército y se hundía en las deudas de guerra. Comunistas, monárquicos y desempleados salieron a las calles. Alemania se estaba sumergiendo en la anarquía. Hitler, que técnicamente aún formaba parte del ejército, fue asignado para espiar a los grupos más disidentes. Uno de estos grupos, que se hacía llamar Partido Obrero Alemán, tenía solo 25 miembros, pero llamó su atención. Esta pequeña y absurda organización, con escasos miembros, parecía contar con la ventaja de dar una oportunidad al individuo para realizar verdaderas actividades personales. Cuanto más pequeño era un movimiento, más fácil sería ponerlo a punto. Hitler se unió a este grupo y en menos de 6 meses se convirtió en su principal portavoz y su don natural para hablar en público atrajo cada vez a más gente. A principios de 1920 ya atraía a 1 millar de personas. Al cabo de un año, Hitler ya se había impuesto como presidente del grupo y le había cambiado el nombre por el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, o NSDAP, más conocido como nazi. También adoptó la svástica como emblema del partido. Recuerdo en 1923 la primera vez que hablé en un local con capacidad para más de 2000 personas. Les dije: en las masas hay una gran energía aletargada y solo espera al hombre que la despierte de su sueño y la lleve a la gran batalla para el destino de la raza alemana. Pocos meses después, la economía alemana finalmente se hundió. La inflación subió vertiginosamente. Era más barato quemar el dinero que comprar leña. La miseria de nuestra gente es terrible de contemplar. Millones de personas están en el paro o muriendo de hambre. Toda la clase media se ha empobrecido. Cuando este colapso alcance a los campesinos alemanes, nos enfrentaremos a un desastre inconmensurable. A los trabajadores desempleados, Hitler les pregonaba los males del capitalismo, pero ante los capitalistas insistía en que era anticomunista. En todos los mítines tenía miembros del partido entre el público con órdenes para interrumpir durante frases meticulosamente preparadas, para dar la impresión de que eran expresiones espontáneas de la opinión pública. Estas interrupciones fortalecían mis argumentos. Hitler también organizó un variopinto grupo de matones callejeros a los que llamaba las SA, o camisas marrones. Mis tropas de choque, esos simpáticos granujas, con qué seguridad me seguían. Se entregaban en cuerpo y alma preparados para sabotear los mítines comunistas. Les ordené que trataran a nuestros oponentes con dureza y les echaran de nuestros mítines.
Yo desorganizaba los mítines de otros partidos, enviando a miembros de nuestro partido disfrazados de ujieres, pero con instrucciones de rebelarse y sabotear los mítines. En cuanto a su supuesta brutalidad, simplemente estaba algo cerca de la naturaleza. A lo largo de los siglos, la fuerza y el poder han sido factores determinantes. Solo la fuerza manda. La fuerza es la ley primordial. Si quieres guiar bien a la gente en un periodo difícil de la historia, no debes dudar de que cualquier individuo que activa o pasivamente se excluya de las actividades de la comunidad debe ser destruido. Los extremos deben combatirse con extremos. Debemos ser, antes que nada, los nacionalistas más fanáticos. La vida económica de una nación depende de la fortaleza de un Estado nacional. No depende de frases como libertad para el pueblo. No tenemos escrúpulos, nada de dudas burguesas. Me ven como un bárbaro ignorante. Sí, somos bárbaros. Queremos ser bárbaros. Es un título honorable. En 1923, Hitler y sus bárbaros finalmente vieron la posibilidad de ejercitar su creciente brazo político. 3.000 miembros del partido nazi salieron a las calles de Múnich en un intento de derrocar al gobierno bávaro. Creían que la policía cooperaría, pero en vez de eso, dispararon contra los nazis y mataron a 16. 3 días más tarde, Adolf Hitler, de 34 años, fue arrestado y acusado de traición. Sentenciado a 5 años de cárcel, Hitler pasó el tiempo dictando sus memorias a su leal acólito Rudolf Hess. Mein Kampf, o Mi lucha, era una larga e inconexa diatriba contra los objetivos favoritos de Hitler: judíos, extranjeros de todas clases y comunistas. Hitler solo estuvo encerrado 11 meses, pero a él le bastó para cambiar de opinión en cuanto a política revolucionaria. En lugar de trabajar para llegar al poder mediante un golpe armado, tendremos que respirar hondo y entrar en el gobierno. Si ganarles en votos tarda más que ganarles a tiros, por lo menos el resultado estará avalado por su propia constitución. Tarde o temprano obtendremos la mayoría y cuando ocurra, Alemania será nuestra. Gracias a la feroz retórica de Hitler, las nuevas tácticas populistas del partido y la cada vez más grave crisis económica alemana, los 27.000 miembros que tenía el partido nazi en 1924 se convirtieron en casi 180.000 4 años más tarde. En 1928, los nazis consiguieron 12 escaños en la Asamblea Nacional Alemana. 2 años después, eran la segunda fuerza más votada de Alemania. Para nosotros, ganar escaños en el Parlamento no es un objetivo en sí, sino el medio para alcanzar un objetivo. No somos, por principio, un partido parlamentario. Sería una contradicción con nuestra actitud general. El partido no debe oxidarse en el Parlamento, no debe desgastarse en superfluas batallas de palabras, pero la bandera con el círculo blanco y la esvástica negra será izada sobre toda Alemania el día que marcará la liberación de nuestro pueblo. En las elecciones presidenciales de 1932, Hitler se presentó contra el anciano presidente alemán y héroe de la Primera Guerra Mundial, el capitán general von Hindenburg. De una forma o de otra, si las elecciones no son decisivas, la decisión debe tomarse por otros medios. Hitler no fue elegido presidente, pero a estas alturas el partido nazi se había convertido en el más grande de Alemania. Pero Hitler no tenía ninguna intención de cooperar con otros partidos políticos. Y en un intento de controlar la violencia nazi, Hindenburg nombró a Hitler canciller. Al cabo de 6 meses, Hitler prácticamente gobernaba el país, ignorando por completo al octogenario Hindenburg.
Cuando Hindenburg murió el siguiente agosto, el cargo de presidente y el de canciller se unificaron para crear el cargo de líder, Führer en alemán. ¡Ajá! ¡Qué gran inspiración tuve al rechazar el cargo de presidente del Reich! ¿Pueden imaginarlo? Presidente Adolf Hitler. No hay título mejor que el de Führer. Ahora, si alguien intenta imponerme condiciones, le diré: espera y verás las condiciones que te impongo yo a ti. Solo yo lidero el movimiento. Nadie me impone sus condiciones. Hitler solo había tardado 10 años en ascender de insignificante agitador político a señor absoluto de Alemania. A pesar de su habilidad para dominar a las masas, Adolf Hitler se sentía incómodo entre la gente y nunca fue capaz de mantener amistades duraderas. Para muchos parecía que el Führer solo se sentía seguro tras un podio. En las ocasiones formales se mostraba inquieto, se tiraba de la ropa y se frotaba las manos. Para disimular su incomodidad, a menudo Hitler optaba por ser maleducado. En una ocasión, un admirador le preguntó al Führer cómo recibía a los embajadores extranjeros en una recepción. Es muy sencillo. Le miro directamente a los ojos hasta que pierde la compostura y entonces le pregunto: ¿le sienta bien el clima de Berlín a su excelencia? Y mientras farfulla una respuesta, yo ya me estoy dirigiendo a la siguiente persona. Sin embargo, a Hitler le gustaban particularmente las mujeres, y él a ellas. Se extasiaban ante sus ojos azules. El mundo está lleno de mujeres encantadoras. Mi tragedia particular es que, como jefe de Estado, siempre tengo a las damas más venerables como compañeras de cena. Preferiría ir y escoger a alguna secretaria o dependienta mona. Cuanto más grande es el hombre, menos importante es la mujer. Aún así, Hitler insistía en que había que respetar a las mujeres. Una sociedad en la que se considerara a las mujeres meras esclavas representaría una cara regresión para la humanidad. En tiempos prehistóricos, el matriarcado era una forma bastante extendida de organización social. Pero Hitler tenía sus límites. Detesto a las mujeres que se meten en política, y si encima se meten en cuestiones militares, se convierte en algo absolutamente insoportable. En ninguna sección del partido nazi una mujer ha tenido jamás el derecho de ocupar ni el puesto más insignificante. El objetivo de una chica debería ser el matrimonio. La naturaleza quiere que una mujer sea fértil. A muchas mujeres se les va un poco la cabeza si no pueden tener hijos. Es 1000 veces mejor que tenga hijos y, por lo tanto, una razón para existir. Muchas de las mujeres en la vida de Hitler procedían de familias humildes como la suya. La única compañera a largo plazo de Hitler fue Eva Braun. Era una joven y bella dependienta que le acompañaría con devoción hasta el final, cuando se convirtió en su esposa. Curiosamente, el cariño que Adolf Hitler sentía por los niños parecía genuino. Disfrutaba de su compañía y se le daba bien contar cuentos. Imitaba la voz de los diferentes personajes para deleite de su pequeña audiencia. Pero por muy encantadores que fueran, los niños también tenían un propósito en la Alemania de Hitler. Las Juventudes Hitlerianas era una organización creada a imitación del movimiento Scout.
Pero las juventudes hitlerianas aprendían a lanzar granadas de mano y jurar lealtad incondicional al Führer y al partido nazi. Me satisface mucho ver cómo ayudamos a la juventud de Alemania a crear unos lazos aún más fuertes con el nacionalsocialismo y el pensamiento alemán. Cualquiera que conozca el espíritu de la juventud comprenderá que son ellos los que esperan con más alegría oír un grito de guerra. La juventud trabaja sin parar por una idea, a pesar de lo que las generaciones mayores hagan para detenerles. Con su dura y áspera voz y su don para el dramatismo, Hitler conseguía ejercer un efecto casi hipnótico sobre vastas multitudes, pero su éxito no se basaba solo en la técnica. Era lo que decía. Como tantos líderes políticos antes y después de él, Hitler descubrió que una forma rápida y eficaz de unir a la gente era encontrando un enemigo común. La función de la propaganda no consiste en sopesar los derechos de otras personas. Su labor es la de servir a nuestros propios derechos siempre y con decisión. La genialidad de un líder debe otorgarle la capacidad de hacer que parezca que distintos oponentes pertenezcan a una misma categoría. Las mejoras de cualquier tipo deben completarse obligatoriamente con una lucha contra alguna casta o clase social. Mi objetivo es provocar agitaciones revolucionarias, sin tener en cuenta los métodos que tenga que utilizar para conseguirlo. Con esto en mente, debía encontrar el tipo de víctima adecuado. Analicé todas las soluciones posibles y llegué a la conclusión de que una campaña contra los judíos sería tan popular como exitosa. Están completamente indefensos y nadie se molestará en protegerles. Auch nur einer von uns atmen kann, wird diese Bewegung seine Kräfte leihen und für sie eintreten, so wie in den Jahren, die hinter uns liegen. Dann wird vor Trommel die Trommel kommen, zur Fahne die Fahne, dann wird zur Gruppe die Gruppe stoßen, zum Gau der Gau, und dann wird endlich diese gewaltige Kolonne der geeinten Nation nachfolgen, das früher zerrissene Volk. Siempre iniciados con tonos casi susurrados, los discursos de Hitler se convertían en cuestión de minutos en fanáticas diatribas. Inevitablemente, cuando llegaba a ese punto, miembros de la audiencia empezaban a desmayarse. Hitler estaba más que satisfecho con los resultados y despreciaba a las masas como si fueran ovejas o ganado que se dejaban guiar ciegamente. Toda la propaganda debe ser popular y su nivel intelectual debe ajustarse a la inteligencia más limitada. En consecuencia, cuanto mayor sea la masa a la que hay que llegar, más bajo deberá ser el nivel intelectual de la propaganda. La propaganda debe evitar exigir un esfuerzo intelectual del público. La gente necesita un miedo saludable. Quieren algo que temer. Quieren que alguien les asuste y les vuelva terriblemente sumisos. El terror es algo absolutamente indispensable para fundar una nueva potencia. Uno de los secretos del éxito de Hitler fue comprender que distintos públicos necesitaban oír cosas distintas. Y no solo manipular a los alemanes se le daba bien. Debemos atraer a todos los pueblos germánicos de Europa hacia la línea de pensamiento alemana de forma sistemática.
Pero la propaganda destinada para el extranjero no debe basarse en la utilizada para consumo nacional. Las emisiones a Gran Bretaña, por ejemplo, deben contener mucha música de la que sea popular entre los británicos. Así se acostumbrarán a oírla cada vez más. Como dice el viejo refrán, pequeñas gotas de agua acabarán desgastando la piedra. Durante los primeros años de la dictadura, la imagen que Hitler proyectaba al mundo fuera de Alemania era la de un hombre razonable que luchaba por reconstruir su malogrado país. En Alemania, la gente decide cómo quiere vivir. Eligen a los jefes de gobierno. Por primera vez en la historia de Alemania, tenemos un Estado que ha abolido por completo todos los prejuicios sociales. Afirmo definitivamente que las minorías que viven en Alemania no son objeto de persecución. Los prejuicios clasistas no tienen lugar en un Estado socialmente avanzado como el nuestro. Favorecemos el desarrollo de la gente que vale. El partido debe permitir que el niño más pobre aspire a realizar las funciones más elevadas si tiene el talento para ello. Nuestra labor consiste en enseñar a los hombres a ver lo bonito y verdaderamente maravilloso de la vida y a no ser malicioso y rencoroso. Disfrutar de la belleza y evitar cualquier cosa que pueda ser nociva para las personas como nosotros. Hitler le dijo al mundo exactamente lo que éste quería oír. No quiero imponer el nacionalsocialismo a nadie a la fuerza. Si sé que algún país quiere seguir siendo una democracia, pues bien, debe seguir siendo una democracia cueste lo que cueste. El gobierno nacional tiene como deber utilizar la igualdad de derechos como instrumento para asegurar y mantener la paz que el mundo necesita hoy más que nunca. Mis compañeros de partido me comprenderán cuando me oigan hablar de paz universal, desarme y acuerdos de seguridad mutua. Las naciones que se negaban a enfrentarse a sus peores temores se tragaron los cínicos tópicos de Hitler. Pero los compañeros de partido de Hitler sabían de sobra qué pensaba en realidad. Según los norteamericanos, Norteamérica tiene lo mejor, lo más grande y lo más eficiente de todo el mundo. Tiene el cerebro de una gallina. Bueno, la desilusión será aún mayor cuando su castillo de cartas se venga abajo. Los británicos no conocen el concepto de caballerosidad en la guerra. Son realistas, no tienen escrúpulos y son fríos como el hielo. Los alemanes siempre se ven limitados por sus escrúpulos morales. Los actuales mandatarios de Rusia son criminales comunes. La escoria de la humanidad que ha quitado de en medio a miles de personas por su salvaje sed de sangre. No olvidemos que el judío internacional domina Rusia por completo. Aún así, a su manera, Stalin es un gran tipo. El veneno de Hitler llegó incluso a sus pocos aliados. La susceptibilidad de los italianos proviene de su complejo de inferioridad. Es la susceptibilidad de un pueblo que se siente culpable. La intolerancia de Hitler no se limitaba meramente a las nacionalidades. La religión era uno de sus objetivos favoritos. El cristianismo es una invención de mentes enfermas. Promulga dogmas inconsistentes y los impone a la fuerza. La simple visión de uno de esos abortos en sotana me saca de mis casillas. Para Hitler, el pueblo alemán era especial. El pueblo alemán ha hecho de la ley moral el principio básico de toda acción.
Nosotros, los alemanes, tenemos ese maravilloso sentido del deber del que otros carecen. Los alemanes son la especie superior de la humanidad en la Tierra. Hitler juró a su gente que haría de su nación el eje de Europa. El pueblo germánico debe ser el núcleo alrededor del cual toda Europa se federará. Cuando hayamos organizado Europa adecuadamente, quién sabe, quizá un día seamos capaces de satisfacer otras ambiciones. De hecho, Hitler satisfizo otras ambiciones desde el primer día. Nunca considere seguro el Reich, a menos que esté en disposición de dar a cada uno de sus descendientes un pedazo de tierra en propiedad. Para garantizar espacio habitable para el pueblo alemán, debemos pensar primero en Rusia y en sus estados fronterizos. Las circunstancias deben adaptarse a los objetivos, y esto es imposible sin la invasión de países extranjeros o el ataque a propiedades extranjeras. Mi política a largo plazo aspira a tener 100.000 millones de alemanes instalados en los territorios conquistados. Los colonos alemanes de nuestras nuevas colonias en el este deberán vivir en bonitas y espaciosas granjas. Más allá, habrá otro mundo en el que los rusos podrán vivir como quieran. Prohíbo absolutamente la organización de cualquier tipo de higiene o limpieza en dichos territorios. Nada de vacunas ni jabón para limpiarse la porquería. Eso solo implicaría un aumento de la población local. Pero que tengan todo el vodka y el tabaco que quieran. Desgraciadamente para la historia, Hitler no era de los que hablan mucho y hacen poco. En cuanto llegó al poder, convirtió sus palabras en acciones y el mundo cambió para siempre. Alemania solo puede salvarse con la acción. Un gobierno necesita poder, necesita fuerza, debe imponer las ideas que considera correctas con mano de hierro. La democracia es fundamentalmente no alemana, es judía. Esta democracia judía, con sus decisiones de la mayoría, siempre ha sido un medio para la destrucción del liderazgo ario. Las restricciones de la libertad personal, como el derecho de libre expresión y el de reunión, son permisibles más allá de límites legales. La naturaleza es cruel, y por lo tanto nosotros tenemos el derecho de ser crueles. Si envío a la flor innata de la juventud alemana a la lluvia de acero de la próxima guerra, sin tener ni el menor remordimiento por la valiosa sangre alemana que se derramará, ¿no debería tener también el derecho de eliminar a millones de seres de una raza inferior que se multiplican como gusanos? En 1933, en cuanto fue nombrado canciller, Hitler empezó a eliminar los derechos individuales. A los judíos se les negó todo papel en la vida política. Se les arrebató su ciudadanía y se les negó el derecho de hacer negocios o tener un trabajo. No tiene nada que ver con si el individuo judío es decente o no. Mi primera labor será la aniquilación de los judíos. Haré construir filas de horcas. Se colgará a los judíos indiscriminadamente y se les dejará colgando hasta que apesten. En cuanto se les descuelgue, se colgará al siguiente grupo hasta exterminar hasta el último judío. Es un espectáculo vergonzoso ver cómo todo el mundo democrático rezuma simpatía por el pobre y atormentado pueblo judío. Si Hitler quería tener alguna oportunidad de desafiar al mundo y crear el Tercer Reich que su amada Alemania merecía,
Primero iba a tener que reflotar la economía y después conseguir el rearme. Ninguna política económica es posible sin la espada. No hay industrialización sin poder. Nosotros ya no empuñamos ninguna espada, así que, ¿cómo podemos tener una política económica de éxito? Por mucho que odiara a otros países, no dudaba en ponerlos como ejemplo de lo que Alemania podía llegar a ser. En Norteamérica todo está fabricado a máquina. Así sus trabajadores no necesitan ser especializados y por lo tanto son sustituibles. En ese aspecto estamos muy por detrás de los norteamericanos. Para ayudar a Alemania a salir de la depresión y demostrar su interés por el pueblo alemán, Hitler inició un enorme proyecto de obras públicas para construir 2.500 kilómetros de carreteras nuevas y un plan para proporcionar automóviles económicos. El primer automóvil alemán de este tipo sería el Volkswagen, sería el coche del futuro. Los coches económicos eran el menor de los problemas de Alemania. No contaba con prácticamente ninguno de los recursos naturales que requería la industria pesada. Conseguir bienes naturales quería decir cogérselos a otro, por la fuerza. Originariamente, la guerra era una lucha para conseguir tierras de pasto. Ahora es una lucha por las riquezas de la naturaleza. En virtud de las leyes de la naturaleza, esas riquezas pertenecen al que las conquista. La ley de la selección natural justifica la lucha incesante, permitiendo la supervivencia del más fuerte. Hitler inició el rearme de su país en un claro desafío al Tratado de Versalles, que había desarmado a Alemania al término de la Primera Guerra Mundial. En 1934, el ejército alemán contaba con 100.000 hombres, ningún tanque, ningún avión y muy poca artillería. Al cabo de 5 años, Hitler había pasado de 8 divisiones a 38, con un total de más de 4 millones de hombres. Hitler exageraba constantemente el potencial militar de Alemania como si desafiara a los demás a que le detuvieran. Lo que el mundo no quiere ver hoy, no podrá ignorarlo dentro de un año. A pesar de su actitud y sus amenazas, Hitler sabía que Alemania no estaba preparada para una guerra prolongada. Sus recursos naturales limitados y la amenaza de un bloqueo naval impuesto por la Gran Bretaña requería algo nuevo, algo rápido y devastadoramente eficaz. En una guerra, el soldado que consigue los mayores éxitos es el que tiene los medios técnicos más modernos a su disposición, no solamente en la batalla, sino también en el campo de las comunicaciones y del abastecimiento. Lo importante es contar con una superioridad técnica en todos los ámbitos. Debemos enfrentarnos al enemigo con novedades que le cojan por sorpresa para que podamos tener siempre la iniciativa. Este nuevo ejército, altamente móvil y tecnológicamente avanzado, se enfrentaría al enemigo en una serie de ataques rápidos y duros, pensados para coger a la oposición con la guardia baja y hacer que continuara así. Esta era la teoría básica de lo que Hitler llamaba Blitzkrieg, la guerra relámpago.
Y si funcionó la primera vez, Hitler no veía por qué no podía seguir funcionando indefinidamente. Atacaremos siempre primero, siempre daremos el primer golpe. No retrocederé ante nada. Nada me impedirá que saque provecho de toda ventaja. La próxima guerra será increíblemente sangrienta y cruda. No habrá distinción entre combatientes militares y civiles. Alemania está perfectamente preparada para renunciar a todas las armas ofensivas. Alemania está preparada para llegar a un acuerdo solemne de no agresión. Como Estado fuerte que somos, estamos dispuestos a embarcarnos en una política de entendimiento con el mundo que nos rodea. No queremos nada de los demás, no tenemos ningún deseo ni petición. Queremos la paz. Mientras Hitler hablaba de paz, el ejército se preparaba para la guerra. El 27 de febrero de 1936, las fuerzas alemanas entraron en Renania, el antiguo corazón industrial de Alemania, que había sido dividido entre Francia y Bélgica después de la Gran Guerra. Una vez más, Hitler habló al mundo y esperó la reacción de Europa. Ahora que Renania ha recuperado la soberanía alemana y la igualdad, espero de todo corazón que la inteligencia y la buena voluntad de los gobiernos europeos responsables consigan mantener la paz para Europa. La paz es nuestro tesoro más preciado. Francia, Bélgica y Gran Bretaña no hicieron nada. Personalmente, Hitler sintió un gran alivio. Las 48 horas tras la marcha hacia Renania fueron las peores de mi vida. Si los franceses hubieran tomado Renania, hubiéramos tenido que retirarnos con el rabo entre las piernas. Los recursos militares de que disponíamos habrían sido totalmente inadecuados siquiera para una resistencia moderada. Para celebrar su primera gran victoria, Hitler y el partido nazi celebraron un gran rally en la ciudad de Nuremberg. Se regocijó con la anexión de Renania. Puede que en el extranjero no les gustemos, pero nos respetan y tenemos su atención. Eso es lo importante. Sobre todo, hemos dado la mejor de las suertes a millones de nuestros conciudadanos, su regreso a nuestro gran Reich alemán. Ahora Hitler centró su atención en su tierra natal, las ruinas del Imperio Austrohúngaro. A la deriva desde la caída del Imperio en 1918, Austria era de cultura y lenguaje básicamente alemanes. La Austria alemana debe retornar a la gran madre patria alemana. No por cuestiones económicas, sino porque una sola sangre debe tener un solo Reich. Unos cuantos asesinatos metódicamente planeados, una intensa presión política y algunas amenazas a duras penas disimuladas ayudaron a convencer al gobierno austríaco de que debería rendirse ante Alemania. El 11 de marzo de 1938, el ejército alemán cruzó la frontera. Una vez más, el Reich de Hitler se expandía sin un solo disparo. Contando con que prácticamente ninguna agresión haría reaccionar a Gran Bretaña y Francia, Hitler inició la agitación pública para su siguiente conquista, los Sudetes. 109.000 kilómetros cuadrados de antiguo territorio alemán cedido a Checoslovaquia al término de la Primera Guerra Mundial.
Una vez solucionado el problema de los Sudetes, será el último territorio que le reclamo a Europa. Espero que dentro de unos días se haya solucionado el problema y habremos ocupado todas las zonas que nos pertenecen, y así se dará por zanjada una de las crisis más importantes de Europa. Me doy perfecta cuenta de cómo se siente Herr Hitler, que debe abogar por los otros alemanes. Una vez me dijo en privado, y anoche lo repitió públicamente, que en cuanto se haya zanjado el problema de los Sudetes, ese habrá sido el último territorio que le reclamará a Europa. El gobierno británico y el francés creyeron a Hitler, y a finales de 1938 firmaron un tratado de paz en Múnich, permitiendo a Alemania que se quedara con los Sudetes y protegiendo a Checoslovaquia de posibles pérdidas futuras. Mientras toda Europa celebraba lo que el primer ministro británico llamó la paz de nuestro tiempo, Hitler se sinceraba con sus allegados. He tomado la decisión irrevocable de aplastar a Checoslovaquia con una acción militar en un futuro próximo. Los checos son inferiores. Basta con que un checo se deje crecer el bigote para que sea evidente para cualquiera que vea cómo le crece que son de origen mongol. Pero Hitler era cauteloso. Solo emprenderé acciones contra Checoslovaquia si estoy convencido de que Francia y por lo tanto Inglaterra no intervendrá. En marzo de 1939, solo 13 meses después de que Alemania se anexionara el primero de sus territorios perdidos, una Checoslovaquia aterrorizada se rindió a los nazis sin emprender ninguna acción militar. El anuncio público de Hitler fue breve y directo al grano. Checoslovaquia ha dejado de existir. La toma de Checoslovaquia solo 4 meses después de garantizar su seguridad no sería el último pacto que Hitler iba a romper ese año. Embriagado por el éxito y la negativa de los aliados de Checoslovaquia de acudir en su ayuda, Hitler fijó de inmediato su atención en la vecina Polonia, con la que había firmado un tratado de no agresión hacía 5 años. Pero desde mucho antes de firmar este tratado con Polonia, Hitler profesaba un odio ciego hacia los polacos. Los polacos han nacido especialmente para el trabajo duro. Deberíamos utilizarles meramente como fuente de trabajo no especializado. Los polacos solo deberían tener un amo, los alemanes. Todos los representantes de la intelectualidad polaca deben ser exterminados. Me gustaría matar sin piedad a todos los hombres, mujeres y niños de la raza polaca o que hablen polaco. Adolf Hitler estaba a punto de abrir las puertas del infierno.